Bueno chicos, esta es un videíto como reemplazo para las clases de tutoría, esta semana que no pude dárselas presencialmente. La semana pasada habíamos estado viendo estos ejercicios. A los que no lo hicieron, si quieren pueden ahora copiarlos, están también en el campus que los pueden bajar. Tenemos que buscar cuál es el dominio y cuál es la imagen de cada uno. Como les decía el otro día en la práctica, no se desesperen porque no les estén saliendo los ejercicios. Vayan de a poco, vayan y busquen información, investiguen, googleen, si no les cierra, fíjense dónde más pueden resolverlo. Tienen un montón de fuentes de información que pueden consultar. No están en un examen, no se las tienen que saber de las cosas, no las tienen que saber ya ahora. Ustedes están aprendiendo y lo importante es que sepan qué herramientas pueden utilizar para sacarse las dudas. Este ejercicio veíamos dominios e imágenes. Vamos ahora en los siguientes a ver funciones pares y funciones impares y función inversa. Ya lo dimos en la práctica del miércoles pasado, pero la idea es cerrar el tema y ver exactamente un poco más tranquilo cómo se resuelve cada uno de estos ejercicios. Los invito a que traten de resolverlo solos. Antes de seguir con el video, traten de ponerle pausa, hacerlos, desarrollarlos, ver si los pueden hacer y ahora vamos a ver cómo se resuelve cada uno. Empecemos con el ejercicio 2. Tengo que indicar cuáles de estas funciones son pares y cuáles son impares. Recordemos, abajo vamos a tener, ¿sí?, cuando es una función par, cuando f de x es igual a f de menos x. Y es impar cuando f de x es igual a menos f de menos x. Como me preguntaron el otro día, ¿hace falta reemplazar el valor? No, no hace falta. Si ustedes lo ven, se dan cuenta y ya pueden decir sí, esto es par, sí, esto es impar, perfecto. Si no, pueden hacer esta pequeña sustitución, son 2 minutos y no tienen dudas, digamos, al respecto y no tienen problemas a la hora de poner el ejemplo, de resolver el ejercicio. ¿Para qué nos sirve saber que sean funciones pares e impares? Ya para adelantarnos a ver cómo se grafican. Dijimos que cuando son funciones pares van a ser simétricas respecto al eje de la Y. Mientras que si son impares van a ser simétricas respecto al la ordenada de origen, ¿sí? Entonces, nosotros haciendo esta pequeña, adelantándonos, ya podemos tener una idea de cómo es la función que vamos a graficar. Vamos a borrar todo. Muy bien. Y empecemos. Mi primer ejercicio dice f de x es x menos 2. Vamos a reemplazar por 3, ¿sí? Entonces, f de 3 es igual a 3 menos 2, me da 1. Si yo pongo menos 3, mi resultado va a ser menos 5. Entonces, ¿qué podemos ver a primera vista? Que no es una función par, porque mi f de x, esto no se cumple, ¿sí? Esta igualdad no se cumple. Vamos a ver qué pasa cuando quiero ver si es impar. ¿Qué nos encontramos? Menos f de menos 3 nos da 5 positivo, por lo tanto, tampoco es impar. ¿Esto qué significa? Que esta función, esta ecuación, no va a ser simétrica respecto a ningún eje. Si nosotros tendríamos que graficar esto, ¿a qué corresponde esta función? A una recta. Por lo tanto, si yo la grafico, vamos a tener menos 2, la ordenada al origen, y como es pendiente 1 va a ser de esta forma. Si lo vemos, vamos a ver que
el eje de la sí no tiene simetría y la ordenada del origen tampoco va a tener simetría. Vamos al ejercicio B. F de x es igual a 1 sobre x. Vamos a reemplazar el valor por 2. Este valor, acuérdense que es arbitrario, yo le puedo poner el valor que yo quiera. En este caso yo elijo el número 2. F de x siendo x igual a 2 es un medio. ¿Qué pasa con f de menos x? Voy a obtener que mi función es menos un medio, por lo tanto, no es par. Pero ¿qué pasa cuando digo menos f de menos x? En este caso, sí obtengo una igualdad y veo que mi función original coincide con mi igualdad para función impar, menos f de menos x. Por lo tanto, estamos ante una función impar. ¿Qué significa esto? Si nosotros dibujamos nuevamente un eje de coordenadas, nos vamos a encontrar con que si nosotros graficamos la función 1 sobre x, esta función no tiene intersección con los ejes y ya deberíamos conocer cómo es. Si no lo conocemos, lo que podemos hacer es o ir al GeoGebra y adelantarnos cómo dibujarla, o ir haciendo una tabla de valores, como les digo. Es como para ayuda porque recién empezamos. La ecuación 1 sobre x tiene esta forma. Estoy dibujando con el dedo obviamente, pero fíjense que yo tengo acá la simetría con respecto al eje de coordenadas. Entonces, ¿se comprueba esto? Sí. Nosotros ya lo conocemos a lo que es 1 sobre x, pero si nos vamos fijando, podemos agarrar y ya predecir cómo va a ser este dibujito. Vamos a ver la última. Mi función es f de x es igual a x cuadrado más 2. Al reemplazar, yo ahora voy a elegir que mi número, mi x, lo voy a reemplazar por 4. Voy a tener que 4 al cuadrado más 2 me da 18. ¿Qué pasa cuando yo pongo f de menos 4? Voy a obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque al estar al cuadrado, el negativo no influye y voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, mi función es par. Hago la comprobación, pero veo que no voy a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, no es impar. Si nosotros tendríamos que dibujar esta ecuación, ¿qué sabemos? Primero, que es una función cuadrática. ¿Sí? Y que su ordenada del origen es 2. Por lo tanto, si yo tendría que dibujarla, voy a ir al 2 y voy a hacer una parábola. Como es par, sé que va a ser simétrica con respecto al eje de la sí. Bien, el ejercicio 3 se trata de funciones inversas. Si recuerdan lo que dimos en la clase, lo primero que tenemos que ver cuando nos encontramos para ver si hay una función inversa o no es si la función es inyectiva. Por lo tanto, nosotros vamos a dibujarla. Fíjense que esto yo lo hice con la ayuda del GeoGebra, pero ustedes pueden ir viendo. En este caso es fácil darse cuenta que es una recta, porque tenemos 3x menos 2. Si vamos haciendo la comprobación de las rectas horizontales, vemos que la recta horizontal solamente cruza a la recta en un punto. Por lo tanto, es una función inyectiva y admite inversa. ¿Cuáles son los pasos que vimos, ¿sí?,
para buscar esa función inversa. Primero voy a despejar la x. Entonces me va siendo y igual a 3x menos 2. Obtengo que y más 2 es igual a 3x. Por lo tanto, x va a ser igual a y más 2, todo esto sobre 3. Una vez que tengo esto, mi segundo paso es reemplazar la y por la x. Acuérdense que no es un reemplazo matemático en sí, sino que es una forma de darnos cuenta cómo es la inversa. Nosotros vamos a reemplazar a la y por y'. Entonces tengo que y más 2x, perdón, y más 2 sobre 3 igual a x. Reemplazo la y por la x, las reemplazo en lugar y a la y le pongo y'. ¿Por qué? Porque es otra función en realidad, entonces la nombro de otra forma. Acá las tengo dibujadas. Dibujé las dos, también con la ayuda del GeoGebra. También es una recta, así que debería poder resolverlo solo sin el GeoGebra. Cuando en el ejercicio que dimos en clase nos preguntaba cuál es la relación que existe entre la fórmula, la función original y la función inversa. Nosotros que dijimos que las funciones son simétricas, es la inversa cuando es simétrica respecto a la bisectriz. La bisectriz es esta recta que se forma a 45 grados de los cuadrantes y que me permite darme cuenta de esto, de cuando las piezas son, cuando dos fórmulas son inversas. Este era sencillo. Vamos al siguiente. Tengo que f de x es igual a raíz cuadrada de 1 más x. Esta es la función. Fíjense que como es una raíz, mi dominio lo voy a tener que acotar. ¿Sí? Como la función original tiene raíz, el dominio de la misma queda definido como desde menos 1 a infinito. ¿Por qué menos 1? Porque con menos 1, cuando x es menos 1, la raíz de me va a quedar raíz de 0 y por lo tanto es 0. Acá lo tenemos, ¿sí?, incluido. Bien. En este caso, la función tiene un dominio limitado, ¿sí? No son todos los reales, por eso está dibujada solo una parte. Nosotros comprobamos acá que a través de la regla de la línea horizontal, la línea solamente cruza a la función en un punto, por lo tanto, es inyectiva y admite inversa. Y vamos a hacer el mismo paso que hicimos antes. Primero despejo la x y es igual a raíz cuadrada de 1 más x. Esto pasamos la raíz primero. Entonces va a quedar y al cuadrado igual a 1 más x. Por lo tanto, mi función es y al cuadrado menos 1 igual a x. Siguiente paso, reemplazo a la x, a la y por las x y a la x le pongo y'. Entonces, mi función va a ser una función cuadrática, donde x al cuadrado menos 1. Si yo dibujo esto, lo grafico, para que pueda cumplir con que es la inversa de mi función original, tengo que hacerlo, ¿sí?, y dibujarlo a través del mismo dominio. O mejor dicho, tengo que acotar también, porque si no, ¿qué pasa? Me va a quedar así para arriba y no lo cumpliría. Yo no tengo que tener en cuenta esta rama. Entonces, mi función inversa va a ser x cuadrado menos 1 desde 0 a infinito. Y tal como hicimos en el ejercicio anterior, ambas rectas se relacionan a través de la bisectriz. Para el ejercicio C, si se fijan, miren, es la misma función que nos quedó acá, como inversa, ¿sí? Es la misma función que yo tengo en esta.
¿Para qué les muestro esto? Justamente por lo que les decía recién. Si yo grafico esta fórmula, van a ver que es una parábola. Y a nosotros, al ser una parábola, no es una función inyectiva y por lo tanto no admite inversa. Pero si antes la buscamos, ¿cómo puede ser? De la misma forma que antes para buscar la inversa tuvimos que acotar el dominio, acá vamos a hacer lo mismo. Para buscar la inversa vamos a acotar el dominio de análisis de 0 a infinito. Y ahí vamos a poder obtener la inversa, que es la misma que original que en el ejercicio B. Entonces, solamente voy a tener en cuenta esta línea, esta rama de la función, acotando el dominio de 0 a infinito. Y acá tenemos la bisectriz, que si se fijan es lo mismo que nos pasó en el ejercicio anterior.